la capacidad de compra del oro aumentó, así como el índice de precios al por mayor. Véase el gráfico 8. Es importante entender que el hecho de que un medio monetario mantenga un valor del todo constante no es ni siquiera teóricamente posible o determinable. Los bienes y servicios que el dinero compra varían con el tiempo a medida que las nuevas tecnologías van introduciendo nuevos bienes que sustituyen a los antiguos, así como cambiar las condiciones de la oferta y la demanda de las diferentes mercancías. Una de las principales funciones de la unidad monetaria es servir como unidad de medida de los bienes económicos, cuyo valor está en constante evolución. Así pues, no es posible evaluar de manera satisfactoria el precio de un bien monetario, aunque a lo largo de prolongados horizontes temporales, estudios parecidos al de Jastram pueden ser indicativos de una tendencia general a que un instrumento de cambio conserve su valor, sobre todo comparado con otras formas de dinero. Gráfico 8. Poder adquisitivo del oro e índice de precios al por mayor en Inglaterra, 1560 a 1976. Fuente, Roy W. Jastram, The Golden Constant, The English and American Experience, 1560 a 2007. Datos más recientes de Estados Unidos, centrados en los 2 últimos siglos, en los que se registró un crecimiento económico más acelerado que en el periodo que cubren los datos de Jastram, muestran que el oro incluso ha incrementado de valor en lo que respecta a los productos básicos, cuyos precios aumentaron de forma drástica en términos de dólares estadounidenses. Esto es perfectamente congruente con el hecho de que el oro sea la moneda más sólida disponible. Resulta más fácil incrementar la oferta de todos los productos básicos que la del oro, así que con el tiempo, todos esos productos acaban siendo bastante más abundantes que el metal, lo cual provoca un incremento del poder adquisitivo del oro a la larga. Como se puede apreciar en el gráfico 9, el dólar estadounidense también adquiría valor con respecto a los productos básicos allí donde estaba vinculado al oro, pero lo perdía de manera significativa cuando se cortaba la conexión, como sucedió durante la Guerra Civil estadounidense y la impresión de billetes verdes, así como en el periodo posterior a la devaluación del dólar de 1934 y a la confiscación del oro de sus ciudadanos. Gráfico 9. Precios de los productos básicos en oro y en dólares estadounidenses, a escala logarítmica, 1792 a 2016. Fuente, Historical Statistics of the United States, series E52 a 63 y E23 a 3. Disponible en http://fred.slowisfed.org/https://fred.slowisfed.org/. Consulta, 7 de mayo de 2018. Durante el periodo comprendido entre 1931 y 1971, el dinero estuvo vinculado nominalmente al oro, pero solo mediante varios acuerdos del gobierno que permitían el intercambio de oro por papel moneda bajo arcanas condiciones. Esta etapa presenció inestabilidad tanto en el valor del dinero gubernamental como del oro, además de cambios políticos. Para establecer una comparación entre el oro y el dinero gubernamental, resulta más práctico fijarse en el periodo que va desde 1971 hasta la actualidad, en el que las divisas nacionales en régimen de libre flotación se han negociado en mercados y los bancos centrales se han encargado de garantizar su poder adquisitivo. Véase el gráfico 10. Gráfico 10. Precio en oro de las principales divisas 1971 a 2017. Fuente, Federal Reserve Statistics. Disponible en https://fred.slowisfed.org /fred.slowisfed.org. Datos sobre el precio del oro de World Gold Council, 3ubs.gold.org. Consulta, 7 de mayo de 2018. Incluso las formas de dinero gubernamental más estables y con mejores resultados han visto diezmado su valor comparado con el oro, cuya cotización en la actualidad es de un 2 a 3% de su valor en 1971, cuando todos los países se desvincularon del oro. Esto no representa una subida del valor de mercado del oro, sino más bien una caída del valor de las monedas fiat. Al comparar los precios de los bienes y servicios con el valor del dinero gubernamental y del oro, encontramos un aumento significativo si se expresan en el primero, pero una relativa estabilidad si lo hacen en el segundo. El precio de un barril de petróleo, por ejemplo, una de las materias primas clave de la sociedad industrial moderna, ha sido relativamente constante en relación con el oro desde 1971, aumentando al mismo tiempo en varios órdenes de magnitud en relación con el dinero gubernamental. Véase el gráfico 11.
El dinero sólido, cuya oferta no puede ampliarse con facilidad, probablemente tendrá un valor más uniforme que el dinero inestable porque su oferta es en gran medida poco flexible, mientras que la demanda social de dinero varía poco con el tiempo a medida que las preferencias temporales presentan variaciones. Por otra parte, el dinero fácil, debido a la capacidad de sus productores de variar su cantidad drásticamente, suscitará una demanda muy fluctuante por parte de sus propietarios a medida que varíe su cantidad y suba y baje su fiabilidad como depósito de valor. Gráfico 11. Precio del petróleo en dólares estadounidenses y onzas de oro, 1861 a 2017, como múltiplo de los precios en 1971. Fuente: BP Statistical Review of World Energy y World Gold Council. No solo es importante una relativa estabilidad del valor para conservar el poder adquisitivo de los ahorros de quienes los tienen, cabría decir que es más importante para contribuir a preservar la integridad de la unidad monetaria como unidad contable. Cuando el dinero tiene un valor estable fácil de prever debido a la pequeña variación en la oferta y la demanda, puede actuar como una señal fiable de la necesidad de introducir cambios en el precio de otros bienes y servicios, como ocurrió con el oro. Por otro lado, en el caso del dinero gubernamental, la masa monetaria aumenta mediante la ampliación de la oferta llevada a cabo por el Banco Central y los bancos comerciales, y se contrae a través de las recesiones deflacionarias y las quiebras. Si bien la demanda de dinero puede variar de manera aún más impredecible en función de las expectativas que la gente abrigue sobre el valor del dinero y las políticas del Banco Central. Esta combinación sumamente volátil se traduce en que el valor del dinero gubernamental es impredecible a largo plazo. La misión de garantizar la estabilidad de los precios que recae en los bancos centrales les hace estar constantemente gestionando la oferta de dinero con la ayuda de sus diversas herramientas, logrando que muchas de las principales divisas parezcan menos volátiles en el corto plazo frente al oro. Pero, a la larga, el constante incremento en la oferta del dinero gubernamental comparado con el aumento continuo y lento del oro hace que el valor del oro sea más predecible. El dinero sólido, elegido en el mercado libre precisamente por su probabilidad de mantener su valor en el tiempo, tendrá por naturaleza mejor estabilidad que el dinero frágil o poco sólido, cuyo uso es impuesto por medio de medidas coercitivas del gobierno. Si el dinero gubernamental fuera una mejor unidad contable y reserva de valor, no necesitaría leyes sobre las monedas de curso legal para imponerlas, ni los gobiernos de todo el mundo tendrían que haber confiscado grandes cantidades de oro y conservarlas en las reservas de sus bancos centrales. El hecho de que los bancos centrales sigan aferrándose a su oro, y de que incluso hayan comenzado a incrementar sus reservas, da fe de la confianza que tienen en sus propias divisas a largo plazo, así como del inevitable rol monetario del oro a medida que el valor del papel moneda continúa alcanzando niveles aún más bajos. Ahorro y acumulación de capital. Uno de los problemas fundamentales que provoca una moneda cuyo valor va disminuyendo es que desincentiva el ahorro de cara al futuro. La preferencia temporal suele ser positiva, dada la elección entre el mismo bien hoy o en el futuro, cualquier persona en su sano juicio preferirá tenerlo hoy. Solo los aumentos del retorno en el futuro harán que la gente considere postergar la gratificación. Una moneda sólida es dinero que se va revalorizando poco a poco con el tiempo, lo que significa que es probable que el hecho de conservarla produzca un incremento del poder adquisitivo. Una moneda frágil, controlada por bancos centrales cuya manifiesta misión es contener la inflación en positivo, no ofrecerá demasiados incentivos para que los propietarios la preserven, y es probable que estos se vuelvan propensos a gastarla o a pedirla prestada. Por lo que respecta a las inversiones, el dinero sólido genera un entorno económico en el que cualquier tasa de rendimiento positiva será favorable al inversor, ya que es muy posible que la unidad monetaria conserve su valor, o bien que se aprecie, fortaleciendo así el incentivo para invertir. Con una moneda inestable, en cambio, solo los retornos que sean más altos que la tasa de depreciación de la divisa serán positivos en términos reales, ofreciendo así incentivos para obtener una alta rentabilidad, pero en inversiones de alto riesgo y elevado gasto. Asimismo, como un incremento de la masa monetaria significa en la práctica unos bajos tipos de interés, el incentivo para ahorrar e invertir se rebaja, mientras que aumenta el de endeudarse. El historial de un experimento de 46 años con dinero inestable, o poco sólido, corrobora esta conclusión.
Las tasas de ahorro vienen disminuyendo en los países desarrollados, cayendo a niveles muy bajos, mientras que las deudas personales, municipales y nacionales han aumentado a niveles que hubieran parecido inconcebibles en el pasado. Véase el gráfico 12. Gráfico 12. Tasa de ahorro nacional de las principales economías, 1970 a 2016 en porcentaje. Fuente: Estadísticas de la OCDE. Solo Suiza, que permaneció de manera oficial en el patrón oro hasta 1934, y que siguió respaldando su divisa con grandes reservas del metal hasta principios de la década de 1990, ha seguido teniendo altos índices de ahorro, erigiéndose como el último bastión de la civilización occidental de la baja preferencia temporal con un índice de ahorro de 2 cifras, ya que el resto de las economías occidentales han caído en picado a tasas de ahorro de un solo dígito, e incluso negativas en algunos casos. La tasa de ahorro media de las 7 economías más avanzadas 51 fue del 12,66% en 1970, pero cayó al 3,39% en 2015, una disminución de casi 3/4 partes. Si bien las tasas de ahorro se han desplomado en el mundo occidental, el endeudamiento sigue en aumento. El hogar medio en Occidente está endeudado en más de un 100% de sus ingresos anuales, mientras que la carga total de la deuda de los diversos niveles de gobierno y de las familias supera varias veces el PIB con importantes consecuencias. Tales números se han vuelto algo normal, puesto que los economistas keynesianos aseguran a los ciudadanos que la deuda favorece el crecimiento y que el ahorro daría lugar a una recesión. Una de las fantasías más engañosas que impera en el pensamiento económico keynesiano es la idea de que la deuda nacional no importa, ya que nos debemos a nosotros mismos. Solo un discípulo de Keynes que fuera partidario de una tasa de preferencia temporal alta podría no alcanzar a entender que en nosotros no es una masa amorfa homogénea, sino que se diferencia en varias generaciones, a saber, las actuales que consumen de manera temeraria en detrimento de las futuras. Para colmo de males, esta frase suele ir seguida de un chantaje emocional de siguiente tenor: estaríamos defraudándonos a nosotros mismos si no nos endeudáramos para invertir en nuestro futuro. Muchos pretenden que el concepto de que lo único que importa es el gasto es un moderno e increíble descubrimiento fraguado en la brillante mente de Keynes, y que si se garantiza que éste siga siendo elevado, las deudas pueden continuar aumentando de forma indefinida y se puede eliminar el ahorro. En realidad no hay nada nuevo en semejante política, que fue empleada por decadentes emperadores de Roma durante su declive, excepto que se ha venido aplicando con papel dinero emitido por gobiernos. En efecto, el papel moneda permite ser gestionado de manera un poco más fluida, y de un modo menos evidente, que las monedas metálicas del pasado. Pero los resultados son los mismos. La borrachera de visible consumo del siglo XX no puede entenderse al margen de la destrucción del dinero sólido y del estallido de la keynesiana teoría de la preferencia temporal alta, de vilipendiar el ahorro y deificar el consumo como elemento clave de la prosperidad económica. El reducido incentivo al ahorro se ve reflejado en un creciente incentivo al gasto, con tipos de interés manipulados por regla general a la baja y bancos en condiciones de emitir más crédito que nunca. El crédito ha dejado de circunscribirse a la inversión y ha pasado al consumo. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales permiten que las personas se endeuden con el fin de consumir, aunque no sea con pretensiones de invertir en el futuro. Resulta un signo irónico del grado de la ignorancia económica contemporánea fomentada por los economistas keynesianos el hecho de que se culpe al capitalismo, un sistema económico basado en la acumulación de capital del ahorro, de dar rienda suelta al consumo ostentoso, todo lo contrario a la acumulación de capital. El capitalismo es lo que ocurre cuando la gente abandona su preferencia temporal alta, pospone la gratificación inmediata e invierte en el futuro. El consumo de masas alimentado por la deuda es algo tan propio del capitalismo como la asfixia lo es de la respiración. Esto también contribuye a explicar uno de los principales equívocos keynesianos sobre economía, el que estima que posponer el consumo actual mediante el ahorro dejará a los trabajadores sin empleo y hará que la producción económica se detenga. Keynes consideraba que el nivel de gasto en cualquier momento era el factor determinante más importante del estado de una economía porque, al no haber estudiado economía, no entendía la teoría del capital y como el empleo no solo no tiene que estar en los productos finales, sino que también puede darse en la producción de bienes que solo producirá bienes finales en el futuro. Al haber podido vivir de una considerable fortuna familiar sin tener que desempeñar nunca un trabajo de verdad, Keynes no tenía ni idea de que
significaba ahorrar ni de qué era la acumulación de capital ni de cuál es el papel fundamental que todo ello representa en el crecimiento de la economía. Por consiguiente, Keynes observó que se atravesaba una recesión al mismo tiempo que se experimentaba una caída del gasto de los consumidores y un incremento del ahorro, y asumía que la relación de causalidad iba desde el aumento del ahorro hasta la disminución del consumo y la recesión. Si hubiera tenido el temperamento para estudiar la teoría del capital, Keynes habría entendido que la disminución del consumo era una reacción natural al ciclo económico, que a su vez estaba causado por la expansión de la masa monetaria, como se analizará en el capítulo 6. También habría comprendido que las únicas causas del crecimiento económico son la gratificación retardada, el ahorro y la inversión, que prolongaban la duración del ciclo productivo e incrementaban la productividad de los métodos de producción, dando lugar a mejores condiciones de vida. Se habría dado cuenta de que la única razón por la que había nacido en una familia rica, en una sociedad rica, era que sus antepasados habían pasado siglos acumulando capital, demorando la gratificación e invirtiendo en el futuro. Pero como los emperadores romanos durante la decadencia de su imperio, nunca entendió el trabajo y sacrificio que habían sido necesarios para amasar su riqueza, y creía en cambio que un consumo elevado es el origen de la prosperidad en lugar de su consecuencia. El endeudamiento es lo opuesto al ahorro. Si el ahorro abre la posibilidad a la acumulación de capital y al avance de la civilización, la deuda es lo que puede revertirlo, a través de la disminución de las existencias de capital de una generación a otra, la reducción de la productividad y de un deterioro de las condiciones de vida. Ya se trate de deuda relacionada con la vivienda, obligaciones en materia de seguridad social o deuda pública que requerirá impuestos aún más altos y monetización de la misma para la refinanciación, puede que desde la desaparición del Imperio Romano, o al menos desde la Revolución Industrial, las generaciones actuales sean las primeras del mundo occidental en venir al mundo con menos capital que sus padres. En lugar de ser testigos de la acumulación de ahorros y del incremento de las reservas de capital, la generación presente tiene que pagar el creciente interés por su deuda y trabajar con más ahínco para sufragar los programas de ayudas sociales que apenas llegarán a disfrutar, al mismo tiempo que pagan impuestos más elevados y acusan mayores dificultades para ahorrar de cara a la vejez. Este paso del dinero sólido a su depreciación ha desembocado en que la riqueza acumulada a lo largo de varias generaciones se despilfarre en una o dos por un consumo ostentoso, convirtiendo el endeudamiento en el nuevo método de financiación de los gastos más importantes. Mientras que hace 100 años la mayoría de la gente pagaba su vivienda, educación o matrimonio, con su trabajo o con sus ahorros acumulados, esta idea nos parece ridícula hoy día. Ni siquiera los más ricos viven ya dentro de sus posibilidades, y en su lugar utilizan su riqueza para permitirse préstamos de mayor cuantía y financiar grandes compras. Esta clase de componenda puede prolongarse durante un tiempo, pero no puede confundirse su duración con su sostenibilidad, ya que no es más que el consumo sistemático de las existencias de capital de una sociedad. Cuando se nacionalizó el dinero, este se puso bajo el control de políticos que funcionan dentro de horizontes temporales breves, de unos cuantos años, y que hacen todo lo posible por salir reelegidos. Es lógico que un proceso de esta índole lleve a la toma de decisiones cortoplacistas con las que los políticos hacen un uso indebido de la moneda para financiar sus campañas de reelección a expensas de generaciones futuras. Como señaló H.L. Mencken, toda elección es una suerte de subasta anticipada de bienes robados. 52. En una sociedad en la que el dinero era libre y sólido, las personas se veían obligadas a adoptar decisiones con respecto a su capital que a largo plazo afectaron a sus familias. Aunque es probable que algunas tomaran decisiones irresponsables que acabaron por perjudicar a su descendencia, quienes quisieron sustentar decisiones responsables tuvieron la oportunidad de hacerlo. Con el dinero nacionalizado, esto fue cada vez más difícil, ya que es inevitable que el control gubernamental central de la masa monetaria desbarate los incentivos al ahorro y a la vez incremente los estímulos al endeudamiento. Independientemente de lo prudente que pueda ser una persona, sus hijos seguirán siendo testigos de cómo sus ahorros pierden valor y tienen que pagar impuestos para cubrir la generosidad inflacionaria de su gobierno. A medida que la disminución de la herencia intergeneracional ha ido reduciendo la fortaleza de la unidad familiar, el ilimitado talonario del gobierno ha potenciado su capacidad de dirigir y configurar la vida de la gente, lo que le permite desempeñar un papel cada vez más importante en más aspectos de la misma.
La capacidad de la familia para financiar al individuo se ha visto eclipsada por la generosidad del Estado, con lo cual cada vez existen menos alicientes para tener descendencia. En una sociedad tradicional, los ciudadanos son conscientes de que necesitarán tener hijos que les presten apoyo en el futuro, por lo que dedicarán sus saludables y prósperos años de juventud a formar una familia e invertir en proporcionar a su prole la mejor vida posible. Pero sí se desincentiva en general la inversión a largo plazo, si lo más probable es que ahorrar sea contraproducente a medida que el dinero se va depreciando, dicha inversión se vuelve menos rentable. Es más como los políticos venden a la población la mentira de que la eterna asistencia social y las prestaciones por jubilación son posibles a través de la magia de imprimir dinero, invertir en una familia pasa a ser cada vez menos importante y provechoso. Con el tiempo el estímulo para comenzar una familia disminuye, y más gente acaba por llevar vida de soltero. Cada vez tienden a romperse más matrimonios, ya que los cónyuges están menos dispuestos a invertir emocional, moral y financieramente para que funcione, mientras que es muy probable que aquellos matrimonios que sobreviven tengan menos hijos. El célebre fenómeno de la moderna desintegración de la familia no puede entenderse sin reconocer el papel del dinero inestable, que permite al Estado apropiarse de muchas de las funciones esenciales que la familia había venido desempeñando durante miles de años y reduce el incentivo de todos los miembros de la unidad familiar para invertir en relaciones familiares a largo plazo. Puede decirse que sustituir la familia por la generosidad del gobierno ha sido un mal cambio para los individuos que han participado de la misma. Varios estudios demuestran que el sentimiento de satisfacción personal depende en gran medida del íntimo establecimiento de vínculos familiares a largo plazo con una pareja y con los hijos. 53 Muchos estudios muestran también que los índices de depresión y de enfermedades psicológicas aumentan con el tiempo cuando se rompe una familia, sobre todo en las mujeres. 54 Con suma frecuencia, los casos de depresión y de trastornos psicológicos tienen una ruptura familiar como causa principal. No es casualidad que la disolución de la familia se haya producido por la implementación de los preceptos económicos de un hombre que nunca tuvo interés en el largo plazo. Hijo de una familia acomodada que había acumulado un importante capital durante generaciones, Keynes fue un libertino hedonista que desperdició gran parte de su vida adulta entregado a mantener relaciones sexuales con jóvenes, incluidos sus viajes por el Mediterráneo para visitar burdeles de chicos chaperos. 55 Mientras que la Gran Bretaña victoriana era una sociedad de baja preferencia temporal con un profundo sentido de la moralidad, escasos conflictos interpersonales y familias estables. Keynes formó parte de una generación de personas que se alzó contra estas tradiciones, las cuales consideraban una institución represiva que había que derribar. Es imposible entender la teoría económica de Keynes sin conocer la clase de moralidad que quería ver en una sociedad que él creía poder configurar según su voluntad. Innovaciones, de 0 a 1 frente a de 1 a muchos. El impacto de una moneda fuerte sobre la preferencia temporal y la orientación futura puede apreciarse en algo más que el simple nivel de ahorro, también se observa en la clase de proyectos en los que invierte una sociedad. Bajo un régimen de dinero sólido parecido al que tenía el mundo a finales del siglo XIX, es mucho más probable que la gente lleve a cabo inversiones a largo plazo y que tenga grandes sumas de capital disponible para financiar el tipo de proyecto que requerirá mucho tiempo pagar. Como resultado, algunas de las innovaciones más importantes en la historia de la humanidad nacieron en la Era Dorada, a finales del siglo XIX. En su obra fundamental, The History of Science and Technology, Banchi y Ellmans confeccionan un listado de las 8.583 innovaciones e invenciones más importantes en la historia de la ciencia y la tecnología. El físico Jonathan Hubner 56 analizó todos estos hechos junto con los años en los que acontecieron y la cifra de población mundial en dicha fecha, y midió la tasa de incidencia de dichos acontecimientos por año per cápita desde la Edad Media. Hubner constató que mientras el número total de innovaciones aumentó en el siglo XX, el número de innovaciones per cápita alcanzó su punto máximo en el siglo XIX. Un examen minucioso de los inventos del mundo anterior a 1914 brinda apoyo a los datos de Hubner. No es exagerado decir que nuestro mundo moderno se inventó en los años del patrón oro que precedieron a la Primera Guerra Mundial. El siglo XX fue el que perfeccionó, mejoró, optimizó, economizó y popularizó los descubrimientos del siglo XIX. Las maravillas de las mejoras del siglo XX hacen que sea fácil olvidar que casi todas las verdaderas invenciones,
las transformadoras innovaciones que cambiaron el mundo surgieron en la época dorada. En su célebre libro De 0 a 1, Peter Thiel analiza el impacto de los visionarios que crearon un nuevo mundo mediante la elaboración del primer ejemplo satisfactorio de una nueva tecnología. El paso de 0 a 1 al contar con el exitoso ejemplo de una tecnología, según su terminología, es el paso más difícil y significativo de una invención, mientras que el paso de 1 a muchos es una cuestión de escala, marketing y optimización. Puede que aquellos de nosotros que estamos enamorados del concepto de progreso encontremos difícil digerir el hecho de que el mundo del dinero sólido anterior a 1914 fue el mundo del 0 a 1, mientras que el posterior mundo de dinero producido por el gobierno sea el mundo de pasar de 1 a muchos. No hay nada malo del paso de 1 a muchos, pero sin duda nos proporciona suficiente materia de reflexión y lleva a preguntarnos por qué no tenemos muchas más transformaciones de 0 a 1 bajo nuestro sistema monetario actual. La mayor parte de la tecnología que utilizamos en nuestra vida moderna se inventó en el siglo XIX, bajo el patrón oro, financiada con los bienes de capital en constante aumento acumulado por los ahorradores que atesoraban su riqueza en una moneda sólida y reserva de valor que no se depreciaba con rapidez. Un resumen de algunas de las innovaciones más importantes de este periodo es el siguiente. Agua corriente fría y caliente, baños en el interior de las casas, instalación de cañerías, calefacción central. Estas innovaciones, que cualquiera que viva en una sociedad civilizada da por sentado en la actualidad, son la diferencia entre la vida y la muerte para la mayor parte de nosotros. Han sido el principal factor para la erradicación de la mayoría de dolencias infecciosas en todo el mundo, y han permitido el crecimiento de zonas urbanas sin el omnipresente azote de las enfermedades. Electricidad, motor de combustión interna, fabricación en serie. Nuestra moderna sociedad industrial fue construida alrededor del aumento de la utilización de la energía de hidrocarburos, sin la cual ninguna de las parafernalias de la civilización moderna sería posible. Estas tecnologías fundacionales de la energía y la industria se inventaron en el siglo XIX. Automóvil, avión, metro, ascensor eléctrico. Debemos agradecer a la Belle Époque el hecho de que las calles de nuestras ciudades no estén llenas de estiércol de caballo, así como la posibilidad de viajar alrededor del mundo. El automóvil fue inventado por Carl Benz en 1885, el avión, por los hermanos Wright en 1906, el metro por Charles Pearson en 1843, y el ascensor eléctrico por Elisha Otis en 1852. Cirugía cardíaca, trasplante de órganos, apendicectomía, incubadoras para recién nacidos, radioterapia, anestésicos, aspirina, tipos y transfusiones de sangre, vitaminas, electrocardiograma, estetoscopio. La cirugía y la medicina moderna también deben sus avances más significativos a la Belle Époque. La introducción del saneamiento moderno y la energía de hidrocarburos fiable permitió a los médicos transformar el modo en que cuidaban de sus pacientes tras siglos de tratamientos en gran medida contraproducentes. Productos químicos derivados del petróleo, acero inoxidable, fertilizantes a base de nitrógeno. Todas las sustancias y los materiales industriales que hacen posible nuestra vida moderna proceden de las innovaciones transformadoras de la Belle Époque, que permitieron la industrialización masiva, así como la agricultura intensiva. Los plásticos y todo lo que procede de ellos son un producto de la utilización de productos químicos derivados del petróleo. Teléfono, radiotelegrafía, grabaciones de voz, fotografía en color, películas. Si bien nos gusta pensar que nuestra época moderna es la era de las telecomunicaciones, en realidad, la mayoría de lo que hemos logrado en el siglo XX no fueron más que mejoras de las innovaciones del siglo XIX. El primer ordenador fue el Babbage, diseñado en 1833 por Charles Babbage, pero acabado por su hijo Henry en 1888. Tal vez sea una exageración afirmar que Internet y todo lo que contiene son meros accesorios añadidos al invento del telégrafo en 1843, pero sí que tiene algo de verdad. Fue el telégrafo el que en esencia transformó la sociedad humana al favorecer la comunicación sin la necesidad del transporte físico de cartas ni de mensajeros. Ese fue el momento de 0 a 1 de las telecomunicaciones. Todo lo que vino después, y todas sus maravillas, ha sido una mejora del tipo de 1 a muchos. Florecimiento artístico. Las contribuciones del dinero sólido a la prosperidad de la humanidad no se limitan a los avances científicos y tecnológicos, también pueden advertirse con claridad en el mundo del arte.
No es ninguna coincidencia que los artistas florentinos y venecianos fueran los líderes del Renacimiento, ya que esas dos ciudades fueron las que lideraron Europa en la adopción del dinero sólido. Las escuelas barroca, neoclásica, romántica, realista y postimpresionista estuvieron financiadas por acaudalados mecenas que acumularon dinero sólido, con una preferencia temporal muy baja y la paciencia para esperar años, incluso décadas, a la finalización de obras de arte destinadas a perdurar durante siglos. Las impresionantes cúpulas de las iglesias europeas, construidas y decoradas a lo largo de décadas de meticuloso e inspirado trabajo por incomparables arquitectos y artistas como Filippo Brunelleschi y Miguel Ángel, estuvieron sufragadas por patrocinadores con una preferencia temporal muy baja. El único modo de impresionar a estos mecenas era construir obras de arte que pervivieran lo suficiente como para inmortalizar sus nombres en tanto que dueños de grandes colecciones y mecenas de grandes artistas. Este es el motivo por el que quizá los Médicis, de Florencia, son más conocidos por su patrocinio de las artes que por sus innovaciones en banca y finanzas, aunque puede que estas últimas sean mucho más relevantes. Del mismo modo, las obras musicales de Bach, Mozart, Beethoven y de compositores de la época renacentista, clásica y romántica dejan en ridículo los ruidos bestiales actuales registrados en lotes de unos pocos minutos, producidos a espuertas por estudios que se benefician de vender la excitación de los instintos más básicos. Mientras que la música de la era dorada se dirigía al alma del ser humano y lo despertaba a pensar en cuestiones más elevadas que la rutina de la vida diaria, los ruidos musicales de hoy se dirigen a los instintos animales más básicos del ser humano, distrayéndole de la realidad de la vida, invitándole a disfrutar de los placeres sensoriales inmediatos sin preocuparse de las consecuencias a largo plazo ni por nada más profundo. Fue el dinero sólido el que financió los conciertos de Brandeburgo, de Bach, en tanto que el dinero fácil ha financiado los berreos de Miley Cyrus. En tiempos de dinero sólido y preferencia temporal baja, los artistas trabajaban en perfeccionar su profesión para poder crear valiosas obras a la larga. Pasaban años aprendiendo las intrincadas técnicas y los detalles de su trabajo, perfeccionando todo ello y esforzándose por superar las habilidades de los demás, para asombro de sus mecenas y del público en general. Nadie tenía oportunidad de que le llamaran artista sin años de duro esfuerzo en el desarrollo de su arte. Los artistas no sermoneaban al público con aire de superioridad sobre qué es el arte y porque sus perezosas obras, que no hicieron en un solo día, son tan profundas. Bach nunca afirmó ser un genio ni habló largo y tendido sobre cómo su música era mejor que la de los otros, en cambio pasó la vida perfeccionando su oficio. Miguel Ángel dedicó 4 años colgado de la bóveda de la Capilla Sistina trabajando durante la mayor parte del día, apenas sin comer, para pintar su obra de arte. Incluso escribió un poema para describir la dura experiencia. 57. Bajo el mentón crecido mea el buche como a gato que bebe agua lombarda. O de cualquier otro país infame, de la barbilla cuélgame la panza. Si levanto la barba el cogote siento sobre el lomo, tengo pecho de arpía y el chorreante pincel sobre mi cara hace de ella un mosaico variopinto. Todo el lomo cargo ya en la panza, que contrapesa el culo como grupa y no me deja ver ni dónde piso. El cuero se me alarga por delante, se me hace nudos alejarme atrás y me estiro como un arco de Siria. Pero, falaz y extraño, resurge el juicio que la mente porta porque mal tira cerbatana chueca. Giovanni, hoy me hallo lejos de mi oficio y sin ser pintor, defiendes mi honra y mi pintura muerta. Solo con semejante meticuloso y dedicado esfuerzo durante muchos decenios, alcanzaron estos genios el éxito con la creación de sus célebres obras de arte, inmortalizando sus nombres como los maestros del oficio. En la época del dinero inestable o poco sólido, ningún artista tiene una preferencia temporal tan baja como para trabajar tan duro y durante tanto tiempo como Miguel Ángel o Bach y aprender su oficio como corresponde, o bien para dedicar una considerable cantidad de tiempo a perfeccionarlo. Basta darse una vuelta por una galería de arte contemporáneo para ver obras artísticas cuya creación no requiere más esfuerzo o talento que el que puede reunir un niño aburrido de 6 años. Los artistas actuales han sustituido el oficio y las largas horas de práctica por la pretenciosidad, el impacto, la indignación y la angustia existencial como formas de intimidar al público para que aprecien su arte. Con frecuencia, tales artistas añaden cierto pretexto para explicitar ideas políticas, por norma general de la pueril variedad marxista, y fingir así profundidad
Hasta el punto de que si algo bueno se puede afirmar del arte moderno es que es inteligente, a la manera de una broma o de una inocentada. No hay nada bello o admirable en el resultado ni en el proceso de creación de la mayor parte del arte contemporáneo, porque ha sido concebido en cuestión de horas por perezosos aficionados sin talento que nunca se molestaron en practicar su oficio. Solo la barata pretenciosidad, la obscenidad y el escándalo llaman la atención hacia el emperador desnudo del arte moderno, y únicamente las largas y pretenciosas diatribas en las que se humilla a los que no entienden dicha obra le otorga valor. Si bien el dinero gubernamental ha sustituido al dinero sólido, mecenas con una baja preferencia temporal y gustos refinados han sido reemplazados por burócratas del gobierno con intereses políticos tan burdos como sus gustos artísticos. Por supuesto, ni la belleza ni la perdurabilidad importan ya, sustituidas por el parloteo político y la capacidad de impresionar a los burócratas que controlan las principales fuentes de financiación de las grandes galerías y los principales museos de arte, que han pasado a ser monopolios protegidos por los gobiernos sobre el gusto artístico y las normas aplicables a la educación artística. La libre competencia entre artistas y donantes es ahora suplantada por la planificación central de irresponsables funcionarios, con resultados desastrosos, como era de esperar. En el libre mercado, los vencedores siempre son quienes proporcionan los bienes que el público juzga mejores. Cuando el gobierno se encarga de decidir quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores, la clase de gente que no tiene nada mejor que hacer con su vida que trabajar como burócrata gubernamental se erige en árbitro del gusto y la belleza. En lugar de que el éxito del arte lo determinen personas que hayan logrado alcanzar la riqueza a través de varias generaciones de inteligencia y baja preferencia temporal, lo establece gente con ganas de ascender en la estructura política y burocrática. Un conocimiento superficial de esta clase de personas basta para explicar a cualquiera cómo podemos acabar con las monstruosidades del arte contemporáneo. En su creciente esfera de control alimentada por decretos, casi todos los gobiernos modernos destinan presupuesto a financiar el arte y a los artistas en distintos medios. Pero con el paso del tiempo han surgido extrañas y apenas creíbles historias sobre intromisiones encubiertas gubernamentales en el mundo del arte por motivos políticos. Hace poco se ha sabido que cuando los rusos financiaron y dirigieron el arte comunista con motivos políticos y propagandísticos, la CIA replicó con la financiación y promoción del trabajo de pervertidos expresionistas abstractos como Mark Rothko y Jackson Pollock para que actuaran como ficha estadounidense. 58 Solo con dinero inestable pudimos alcanzar semejante calamidad artística, una situación en la que los dos gigantes económicos, militares y políticos del mundo promovieron y financiaron de forma activa basura elegida por gente cuyos gustos artísticos les capacitaba para hacer carrera en las agencias de espionaje y en las administraciones de Washington y Moscú. Como los Médicis han sido sustituidos por sus equivalentes artísticos de trabajadores del departamento de vehículos a motor. 59 La consecuencia es un mundo del arte repleto de basura visualmente repulsiva creada en cuestión de minutos por vagos aficionados sin talento que buscan obtener un rápido cheque estafando a los aspirantes a formar parte de la clase artística en todo el mundo con absurdos cuentos urdidos sobre que su arte simboliza algo más que la total depravación del sinvergüenza que pretende erigirse en artista. Solo llevó unas horas concebir el arte de Mark Rothko, pero fue vendido a incautos coleccionistas con millones de la actual moneda inestable, consolidando sin duda el arte contemporáneo como el más lucrativo timo de nuestro tiempo. Un artista moderno no necesita tener talento ni trabajar duro ni esforzarse al máximo, solo tiene que exhibir un semblante serio y una actitud snob cuando explique a los nuevos ricos por qué las salpicaduras de pintura sobre un lienzo son algo más que espantosas e involuntarias salpicaduras de pintura, y cómo su incapacidad para entender la inexplicable obra de arte es fácil de subsanar con un buen cheque. Lo que es asombroso no es solo la preponderancia de basura como la de Rothko en el mundo del arte moderno, sino la visible ausencia de obras maestras que puedan compararse con las grandes obras del pasado. Es imposible ignorar que no se construyen demasiadas capillas Sisttinas en la actualidad, tampoco existen muchos cuadros comparables con las grandes pinturas de Leonardo, Rafael, Rembrandt, Caravaggio u Vermeer. Esto resulta aún más sorprendente cuando uno advierte que los avances tecnológicos y la industrialización harían que llevar a cabo dichas obras de arte fuera mucho más sencillo de lo que fue en la época dorada. La Capilla Sistina deja a los visitantes boquiabiertos, y cualquier explicación más detallada sobre su contenido, su construcción y su historia transformará el asombro en apreciación de la profundidad de pensamiento, del oficio y del trabajo duro puesto en ella.
Antes de que Rothko se hiciera famoso, incluso el crítico de arte más pretencioso podría haber pasado junto a uno de sus cuadros abandonado en la acera y no prestarle ninguna atención. Solo después de que un círculo de críticos idiotas malgastara infinitas horas pontificando para promocionar su obra, los aduladores y los nuevos ricos empezaron a aparentar captar que hay un significado más profundo en ella y a gastar el moderno dinero inestable en ella. Con los años han aflorado varias historias sobre bromistas que han dejado objetos varios en museos de arte contemporáneo, solo para que los amantes del arte moderno revoloteasen a su alrededor con admiración, algo que demuestra la completa vacuidad de los gustos artísticos de nuestra época. Pero tal vez no haya un tributo más apropiado al valor del arte moderno que el realizado por muchos conserjes de museos de todo el mundo, los cuales, demostrando una admirable perspicacia y dedicación a su trabajo, han arrojado en varias ocasiones costosas instalaciones de arte a la basura, el lugar que les corresponde. Algunos de los artistas más emblemáticos de nuestro tiempo, como Damien Hirst, Gustav Metzger, Tracey Emin y la pareja italiana formada por Sara Goldschmidt, Eleonora Chiara, han recibido esta valoración crítica por parte de los ordenanzas. Más entendidos que los nuevos e inseguros ricos que gastan millones de dólares en lo que aquellos tiran a la basura. Existen motivos para ignorar todos estos garabatos insignificantes como simple vergüenza financiada por el gobierno y mirar más allá por lo que valga la pena. Después de todo, nadie juzgará a un país como Estados Unidos por el comportamiento de sus incompetentes trabajadores del Departamento de Vehículos a Motor que se quedan dormidos durante su turno mientras vierten sus frustraciones sobre los desafortunados usuarios, y quizá no debamos juzgar nuestra época por la obra de trabajadores del gobierno que tejen historias sobre pilas de cartón sin valor como si fueran logros artísticos. Pero aún así, cada vez encontramos menos y menos obras que puedan compararse con las del pasado. En su libro Del amanecer a la decadencia, una devastadora crítica a la moderna cultura demótica, Jack Baarson concluye, todo con lo que el siglo XX ha contribuido y ha creado desde entonces es refinamiento por análisis o crítica por imitación y parodia. El libro de Baarson fue bien recibido por muchas personas de esta generación porque contiene un grado considerable de verdad. Una vez que uno supera el sesgo inherente a creer en la inevitabilidad del progreso, no hay forma de escapar a la conclusión de que la nuestra en una generación inferior a la de nuestros antepasados en cultura y perfeccionamiento. Del mismo modo que los súbditos romanos de Diocleciano, que vivían del gasto inflacionario y estaban ebrios de los bárbaros espectáculos del Coliseo, no podían compararse con los grandes romanos de la época de César, que tenían que ganarse sus áureos con duro trabajo. Capítulo 6. El sistema de información del capitalismo. La causa de las oleadas de desempleo no es el capitalismo, sino los gobiernos que niegan a las empresas el derecho a producir buen dinero. Friedrich Hayek. La principal función del dinero como instrumento de cambio es lo que permite a los agentes económicos participar en la planificación y el cálculo económico. A medida que la producción económica se aleja de la escala primitiva, a la gente le cuesta cada vez más adoptar decisiones relativas a la producción, el consumo y el comercio sin contar con un marco de referencia fijo con el que comparar entre sí el valor de diferentes objetos. Esta propiedad, la de ser unidad de cuenta, es la tercera función del dinero, tras ser medio de intercambio y depósito de valor. Con el fin de entender la importancia de esta propiedad para un sistema económico, procederemos como hacen las personas sabias cuando tratan de comprender cuestiones económicas, acudir a la obra de los difuntos economistas austríacos. El artículo de Friedrich Hayek, The Use of Knowledge in Society, el uso del conocimiento en la sociedad, es sin duda uno de los textos económicos breves más importantes jamás escrito. A diferencia de la investigación económica actual demasiado teórica, intrascendente y esotérica, y que nadie lee, las 11 páginas de este escrito siguen siendo muy leídas más de 70 años después de su publicación, y han tenido un impacto duradero en la vida y en las empresas de muchas personas en todo el mundo. Y puede que su impacto más significativo sea su influencia en la creación de uno de los sitios web más importantes de Internet, que es también el más extenso acervo de conocimientos reunidos en la historia de la humanidad, Wikipedia. Su fundador, Jimmy Wales, ha afirmado que la idea de crear Wikipedia se le ocurrió después de leer ese texto de Hayek y sus explicaciones sobre el conocimiento. Hayek manifiesta que a diferencia del popular y elemental tratamiento del tema,
el problema económico no solo estriba en la dificultad de asignar recursos y productos, sino más bien en asignarlos utilizando el saber que no le es dado en su totalidad a un solo individuo o entidad. El conocimiento económico de las condiciones de producción, de la relativa disponibilidad y abundancia de los factores de producción y de las preferencias de las personas no es un saber objetivo que una única entidad pueda conocer por completo. Más bien, por su misma naturaleza, los conocimientos de las condiciones económicas se distribuye y sitúa entre la gente preocupada por sus decisiones individuales. Toda mente humana se consuma en el aprendizaje y la comprensión de información económica relevante para ellos. Personas muy inteligentes y trabajadoras dedicarán décadas a aprender la realidad económica de sus industrias a fin de alcanzar cargos de autoridad sobre los procesos de producción de un solo bien. Resulta inconcebible que todas estas decisiones individuales que todos llevamos a la práctica puedan ser sustituidas agrupando íntegramente dicha información en la mente de una persona que procederá a los cálculos de todo el mundo. Tampoco es necesario que esta loca cruzada centralice todo el saber en manos de un único ente decisorio. En un sistema económico de libre mercado, los precios transmiten conocimiento y son indicadores que comunican información. Cada responsable de tomar decisiones solo es capaz de adoptarlas mediante el examen de los precios de las mercancías de que se trate, que llevan consigo la síntesis de todas las condiciones y realidades del mercado en una sola variable procesable para esa persona en cuestión. Por su parte, las decisiones de cada individuo desempeñarán a su vez un papel en la configuración del precio. Ningún organismo central podría interiorizar toda la información necesaria para determinar un precio ni sustituir su función. Para entender el punto de vista de Hayek, podemos imaginar el escenario de un terremoto que daña gravemente las infraestructuras de un país que resulta ser el mayor productor mundial de una materia prima determinada, como el que sucedió en 2010 en Chile, el mayor productor de cobre. El seísmo golpeó una región con grandes minas de cobre y ocasionó daños en los yacimientos y en los puertos desde donde se exportaba el metal. Esto supuso una reducción en la oferta de cobre en los mercados mundiales y provocó de inmediato un aumento del 6,2% en su precio. Cualquier persona del mundo participante en el mercado de cobre se vio afectada por el terremoto, pero no tenía por qué saber nada sobre el mismo, sobre Chile ni sobre las condiciones del mercado para decidir cómo actuar. El propio incremento del precio contiene toda la información relevante que se necesita saber. Enseguida, todas las empresas que querían cobre tenían ahora un motivo para comprar menor cantidad de ese metal, retrasar compras no necesarias inmediatamente y encontrar sustitutos. Por otro lado, la subida del precio ofrecía un incentivo para producir más cantidad a todas aquellas empresas productoras de cobre de cualquier lugar del mundo, a fin de sacar partido del incremento del precio. Con la simple subida del precio, todo aquel involucrado en la industria mundial del cobre tenía entonces un motivo para actuar de un modo que aliviara las consecuencias negativas del terremoto. Otros productores suministraron más, mientras los consumidores pedían menos. En consecuencia, la escasez causada por el seísmo no resultó tan terrible como podría haber sido, y los ingresos adicionales debidos al incremento del precio pudieron ayudar a que los extractores del metal remodelasen sus infraestructuras. En pocos días el precio regresó a la normalidad. Como los mercados mundiales ahora son más grandes e integrados, estas particulares perturbaciones cada vez ocasionan un menor impacto, ya que los creadores de mercado tienen suficiente magnitud y liquidez para sortearlos con rapidez con la menor alteración. Para comprender el poder de los precios como método para comunicar conocimiento, imaginemos que el día anterior al terremoto, la totalidad de la industria mundial del cobre hubiera dejado de ser una institución del mercado y pasado a estar bajo el mando de una agencia especializada, con lo que la producción se asignaría sin recurrir a los precios. ¿Cómo habría reaccionado dicha agencia al terremoto? De entre todos los productores mundiales de cobre, ¿cómo hubieran decidido cuál de ellos debía incrementar su producción y en qué cantidad? En un sistema de precios, la administración de cada empresa estudiará los precios del cobre y los de todos sus insumos y hallarán una respuesta al nuevo nivel de producción más eficaz. Muchos profesionales trabajan durante décadas en una compañía para llegar a estas soluciones con la ayuda de los precios, y la conocen mucho mejor que los partidarios de la planificación central, que no pueden recurrir a los mismos. De igual modo, si no hay precios que permitan a estos consumidores revelar sus preferencias, ¿cómo decidirán los planificadores qué consumidores de cobre deben reducir su consumo y en qué proporción?
No importa la cantidad de datos objetivos y de información que la agencia pueda recopilar, jamás podrán tener conocimiento de todo el saber disperso que influye en las decisiones que todo individuo afronta, y que incluye sus preferencias y valoraciones de los objetos. Luego los precios no son una mera herramienta que permite ganar dinero a los capitalistas, son el sistema de información de la producción económica, comunicando saber por todo el planeta y coordinando los complejos procesos de producción. Cualquier sistema económico que intente prescindir de los precios provocará el colapso total de la actividad económica y devolverá a la humanidad a un estado primitivo. Los precios son el único mecanismo que permite que se dé el comercio y la especialización en una economía de mercado. Sin recurrir a los precios, las personas no podrían beneficiarse de la división del trabajo ni de la especialización más allá de hacerlo a una reducida escala muy primitiva. El comercio permite a los productores incrementar sus condiciones de vida a través de la especialización en aquellos bienes sobre los que tienen una ventaja competitiva, es decir, en mercancías que pueden producir a un coste relativo menor. Solo con precios precisos expresados en un mecanismo de cambio es posible que las personas identifiquen su ventaja competitiva y se dediquen a ella. La misma especialización, guiada por indicadores de precios, conducirá a que los productores mejoren aún más su rendimiento en la producción de estos bienes a través del aprendizaje práctico y también, y más importante, a que acumulen capital específico. De hecho, incluso sin diferencias inherentes en los costes relativos, la especialización posibilitará que los productores acumulen capital relacionado con su producción y que, por tanto, incrementen su productividad marginal en el mismo, permitiéndoles disminuir su coste marginal de producción, y comerciar con quienes acumulan capital para especializarse en otras mercancías. Socialismo del mercado de capitales. Si bien la mayoría entiende la importancia del sistema de precios para la división del trabajo, pocos comprenden el papel que desempeña en la acumulación y asignación de capital, para lo que debemos acudir a la obra de Ludwig von Mises. En su libro El socialismo, escrito en 1922, Mises expuso la razón por antonomasia por la que fracasaría el régimen socialista, y no era la idea generalizada de que el socialismo simplemente tenía un problema de falta de incentivos porque iba a trabajar nadie si todos obtienen la misma recompensa sin importar el esfuerzo. Dado que la falta de aplicación al propio empleo solía estar castigada con la pena de muerte o el encarcelamiento por orden gubernamental, sin duda el socialismo superaba con éxito el problema de los incentivos, a pesar de lo sangriento del proceso. Es evidente que después de un siglo en que unos 100 millones de personas fueron asesinadas por regímenes socialistas en todo el mundo, 61 este castigo no era teórico, y que con toda probabilidad los incentivos para trabajar fueran mayores que en un sistema capitalista. Debe de haber alguna causa más en el fracaso del socialismo aparte de los incentivos. Mises fue el primero en explicar justamente por qué este sistema de organización acabaría por fracasar aun suponiendo que lograra superar con éxito el problema de la falta de incentivos mediante la creación del nuevo hombre socialista. El gran defecto del socialismo que enunció Mises fue que sin él mecanismo de precios que surge en un mercado libre, este terminaría por equivocarse en el cálculo económico, sobre todo en la asignación de bienes de capital. 62 Como se indicó anteriormente, la producción de capital entraña métodos de producción cada vez más sofisticados, horizontes temporales más prolongados y una mayor cantidad de bienes intermedios que no se consumen por sí mismos, sino que solo se producen para participar en la producción de productos de consumo final, en el futuro. Las complejas estructuras de producción solo pueden ser resultado de una intrincada red de cálculos individuales por parte de los productores de cada uno de los bienes de capital y de consumo comprándose y vendiéndose insumos y productos entre sí. 63 La asignación más productiva se determina solo a través del mecanismo de fijación de precios que permite a los consumidores de bienes de capital más productivos presentar la oferta más alta por ellos. La oferta y la demanda de bienes de capital emerge de la interacción entre productores y consumidores y de sus reiterativas decisiones. En un régimen socialista, el Estado posee y controla los medios de producción, siendo a la vez el único comprador y vendedor de los bienes de capital en la economía. Esta centralización entorpece el funcionamiento de un verdadero mercado y hace imposible adoptar decisiones acertadas basadas en los precios. Sin un mercado para el capital donde agentes independientes puedan pujar por el mismo, no puede haber ni un precio para el capital en general ni para los bienes de capital en particular. Sin precios de los bienes de capital que reflejen su oferta y demanda relativa, no existe una forma racional de determinar
los usos más productivos del capital, y tampoco un modo racional de determinar cuánto producir de cada bien de capital. En un mundo en el que el Estado posee la acería, así como todas las fábricas que utilizarán el acero en la producción de varios bienes de consumo y de capital, no puede emerger ningún precio para el acero ni para los bienes que lo utilicen en su producción, y por consiguiente, no hay ninguna forma posible de saber qué usos del acero son los más importantes y provechosos. ¿Cómo puede determinar el Estado si sus limitadas cantidades de acero deben utilizarse para fabricar coches o trenes, dado que también poseen las fábricas de coches y de trenes y asigna por decreto a los ciudadanos cuántos coches y trenes pueden tener? Sin un sistema de precios mediante el que los ciudadanos decidan entre trenes o coches, no hay forma de saber cuál es la asignación óptima ni dónde sería más necesario el acero. Preguntar a los ciudadanos en encuestas es un ejercicio carente de sentido porque las opciones de la gente no significan nada sin un precio que refleje el verdadero coste de oportunidad implicado en el equilibrio entre varias alternativas. Un sondeo sin precios revelaría que todo el mundo querría tener su propio Ferrari, pero, claro, cuando hay que pagarlo, muy pocos eligen uno. Los partidarios de la planificación central no pueden saber las preferencias personales de cada individuo ni asignar recursos de forma que satisfaga lo mejor posible sus necesidades individuales. Asimismo, cuando el Estado o el gobierno es dueño de todos los insumos involucrados en todos los procesos de producción de la economía, la ausencia de un mecanismo de fijación de precios hace prácticamente imposible coordinar la producción de varios bienes de capital en cantidades adecuadas que permitan el funcionamiento de todas las fábricas. La escasez es el punto de partida de toda economía, y no es posible producir cantidades ilimitadas de todos los insumos. Es necesario hacer concesiones, de modo que, por ejemplo, la asignación de capital, tierra y mano de obra a la producción de acero debe realizarse en detrimento de producir más cobre. En un mercado libre, como las fábricas compiten por adquirir cobre y acero, generan escasez y abundancia en estos mercados, y los precios permiten a los productores de cobre y acero competir por los recursos que se utilizan para elaborarlos. Un planificador central ignorará por completo esta red de preferencias y costes de oportunidad, de trenes, coches, cobre, acero, mano de obra, capital y tierra. Sin precios no hay forma de calcular cómo asignar estos recursos para elaborar los mejores productos, y el resultado es un colapso total de la producción. Y sin embargo todo esto no es sino un aspecto del problema de cálculo, correspondiente a la producción de bienes existentes en un mercado estático. El problema es mucho más acusado si tenemos en cuenta que no hay nada inalterable en los asuntos de los hombres, ya que los seres humanos no dejamos de intentar mejorar nuestra situación económica, producir nuevos bienes y encontrar más y mejores modos de producirlos. El omnipresente impulso humano de trastear, mejorar e innovar confiere al socialismo su problema de más difícil solución. Incluso si el sistema de planificación centralizada conseguía gestionar una economía estática, no podía hacer nada para adaptarse al cambio o permitir la iniciativa empresarial. ¿Cómo puede un sistema socialista realizar cálculos específicos para tecnologías e innovaciones que no existen? ¿Y cómo pueden asignarse los factores de producción para las mismas cuando no hay aún indicación alguna de que estos productos llegarán a funcionar alguna vez? Quienes confunden la gestión empresarial y la institucional cierran los ojos ante el problema económico. El sistema capitalista no es un sistema de gestión, es un sistema empresarial. Ludwig von Mises 64. El objetivo de esta exposición no es argumentar en contra del sistema económico socialista, que ningún adulto sensato puede tomarse muy en serio en los tiempos que corren, tras el catastrófico, sangriento y total fracaso del mismo en todas las sociedades donde se ha intentado instaurar durante el último siglo. La cuestión es más bien explicar con claridad la diferencia entre dos formas de asignar capital y de tomar decisiones de producción, precios y planificación. Si bien la mayoría de las naciones no cuenta en la actualidad con una junta de planificación central responsable de la asignación directa de bienes de capital, no por ello es menos cierto que en todos los países del mundo existe un consejo de planificación central para el mercado más importante, el de capitales. Se entiende por mercado libre uno en el que los compradores y los vendedores tienen libertad para efectuar transacciones en condiciones fijadas solo por ellos. Y en el que la entrada y la salida en el mercado es gratis, no participan terceras partes que restrinjan la entrada en el mercado a vendedores o compradores, ni sufragan a compradores y vendedores que no puedan realizar transacciones en el mercado. Hoy día ningún país del mundo tiene un mercado de capitales con estas características.
En una economía moderna, los mercados de capitales están compuestos por los mercados de fondos prestables. A medida que la estructura de producción se vuelve más complicada y duradera, las personas dejan de invertir sus ahorros ellos mismos y los ceden, a través de diversas instituciones, a empresas especializadas en la producción. El tipo de interés es el precio que el individuo que presta recibe por sus fondos, así como el precio que el prestatario paga por obtenerlos. En un mercado libre de fondos prestables, la cantidad de estos fondos suministrados, como ocurre con todas las curvas de la oferta, crece a medida que lo hacen los tipos de interés.